Radio Nacional de España. 5 capítulos de una vida. Presentamos esta semana a un dibujante humorista de gran prestigio, don Ricardo García, conocido por todos por el seudónimo de Caíto. Ha entrado en las antologías del humorismo por haber creado personajes tan amables de recordar como Paco el Feo, Dorotea y sobre todo Gutiérrez. ¿Te lo van a hacer esta semana la sección? Casi. Bueno, hoy nuestra cara B es ese hombre, es Ricardo García, alias Caíto. Ricardo García López nació en Villanueva del Arzobispo, Jaén, el 3 de abril de 1890. Fue el mayor de 4 hermanos, nacidos todos en diferentes lugares, ya que el padre, Federico, era capitán de la Guardia Civil y estuvo destinado en diferentes ciudades. Por esa parte, la familia descendía nada más y nada menos del capitán Pedro Velarde, famoso en el levantamiento del 2 de mayo. Junto a Daoiz. Madrid, efectivamente. Por el de la madre, Luisa, de la importante escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. ¡Qué abolengo! Sí. Ricardo, al que todos conocían por el diminutivo de Caíto, era un niño muy tímido, tanto que no habló hasta los 4 años y por accidente. Me disfrazaron en carnaval de paje, me subieron en un borriquito enjaezado a dar una vuelta, el burro me tiró y entonces yo no sé qué dije y así empecé a hablar. Pero que estuve callado, después de eso, lo menos 6 meses más. Condenado. Bueno, trasladados a Alicante en 1896, el padre de Ricardo, Federico, fallece cuando este tiene solo 10 años. Pese a todo, el niño disfruta de la ciudad mediterránea, acudiendo habitualmente a la playa, a espiar a los primeros bañistas y a pescar con poco éxito. Porque me pasaba la mañana haciendo una pasta de harina y sardinas arenques. Me iba a pescar, pero no les interesaba a los peces mi anzuelo. Y a las 7 de la tarde yo sentía hambre y me comía la pasta y cogía la caña al hombro y volvía a casa. Si le cuento los bañadores de la señora de entonces, con unos pantalones bombachos atados, unas cintas debajo de las rodillas, una birria. Pues eso, una birria, que no se veía nada. Bueno, Ricardo, como podemos ver, no era muy buen estudiante, se le iba el tiempo dibujando garabatos y soñando con triunfar en los ruedos para disgusto de su madre. Y ella lo que quería es que yo estudiase una carrerita corta, porque para larga no veía mis condiciones. Entonces, cuando quería ser torero y me dejé la coleta, fue una barbería, por la noche me vio mi madre y aunque yo me acosté con la gorra puesta, me cortó la coleta por la mañana. Bueno, pues... Oye, ¿cuántas caras ve que han querido ser toreros? Sí, hombre, era muy propio de la época, ¿no? Porque sí, era como querer ser ahora futbolista, ¿no? A mucha gente de joven de ahora le puede chocar esto, pero es que ser torero... entonces el mundo del toreo era pues eso, un universo al que todos querían acceder, como ahora, como decimos, al fútbol. Bueno, el caso es que Ricardo sustanció aquella vocación frustrada, convirtiéndose más tarde en uno de los más prestigiosos críticos taurinos de la época. De hecho, a él se debe el apodo por el que se conoció a Manolete: el monstruo. Bueno, pese a su afán por ser torero, Caíto realizó en Alicante estudios de dibujo y pintura, pero al no ver muy claro el futuro, se sacó también unas oposiciones a Correos en 1907 que le conducen a Valencia, y allí encuentra un motivador ambiente artístico y literario que no tenía en Alicante y comienza, tras unas colaboraciones previas en publicaciones francesas, su trayectoria como caricaturista en el Diario de Valencia a 2 pesetas el dibujo. Un compañero de Correos me dijo: hombre, te voy a llevar, porque yo hacía las caricaturas y en los recibos de certificados por el revés, a todo el que iba a imponer un certificado le hacía la caricatura. Y este me llevó al Diario de Valencia. Por cierto, que me llamó un día el administrador principal, me dice: bueno, sé que está usted haciendo caricaturas ahí al público. ¿Dónde las tiene usted? Pues mire, usted en los recibos de certificados. Pues hombre, tráigamelas, que yo quiero hacer un álbum con eso. Bueno, pues eso, cada uno que iba ahí a mandar un certificado, ese hombre... A mí esto es lo que me duele, que se haya perdido de España estas cosas y esta gente que de repente ibas a Correos y decía: no, espérate, que te hago una rasca, bueno, toma. Pues ya desde sus colaboraciones en revistas francesas, Ricardo se hacía llamar Caíto al declararse o autoproclamarse emperador de la caricatura. Unas caricaturas que destacaban por la sencillez y la sobriedad de sus líneas y sus trazos y que le diferenciaban del resto de caricaturistas. La caricatura es una cosa un poco complicada para explicar.
porque así como para pintar un retrato pone uno el modelo delante y lo lleva al lienzo, la caricatura va más allá. Hay que hacer una prospección como si se buscara petróleo buscando el alma del personaje que se va a retratar, porque es cosa de seleccionar una expresión más que el simple parecido. Bueno, pues tras realizar su primera exposición en el Círculo de Bellas Artes de Valencia en 1912, algunos amigos le animan a probar fortuna en Barcelona, donde recala en pleno esplendor del paralelo, donde la agitación política vivía de la mano de los teatros y los cabarets. Allí, sin dejar su trabajo en Correos, Caíto se codea con la bohemia y funda junto a otro periodista valenciano un efímero diario de la tarde que sale a la calle García exactamente 3 tardes. Porque no éramos exclusivamente los dos para hacernos todo el periódico. Era entonces la primera guerra europea, en plena guerra. Y yo en una mesa escribía una crónica desde Londres. Cuando la acababa me decía, ahora vamos a cambiar de mesa y escribe desde Washington. Luego me mandaba a Lisboa. Y así hasta que a las 6 de la tarde acabábamos los dos rendidos. En plena guerra, claro, uno era director artístico y otro era director literario del periódico. Pero que el diario de la tarde entonces sí aguantó 3 tardes. Sí, 3 tardes. Vale, bien. Pero ojo que le dio tiempo en ese diario de la tarde a Caíto a improvisar su primera crítica literaria, donde pues mostró un agudo sentido del humor. Vi sobre la mesa un libro del doctor Segismundo Freud, que creo que se titulaba La interpretación de los sueños. Y empecé diciendo, estamos conformes con el doctor Freud cuando dice copiar de la página 17 a la 38. En cambio, discrepamos abiertamente cuando afirma desde la página 98 hasta cerrar. Pues eso, que discrepaba desde ese punto del libro hasta el final. Así que el lector fuera allí a comprobar lo que discrepaba Caíto en su crítica. Pues este tío era enorme. Bueno, enorme. Animado también por algunos amigos, Caíto se traslada a Madrid en 1915, donde conoce a otros caricaturistas. Junto a ellos frecuenta tertulias y teatros y hasta se disputa amores. Había una bailarina que se llamaba la Ideal Extremeñita. Yo le escribí una carta una vez declarándome y en el sobre le hice la caricatura. Y al otro día veo que el acomodador viene con una carta, va mirando las caras y se para ante mí, me mira fijamente y me la da. Y resulta que era de Sirio, otro caricaturista que era el novio de la Ideal Extremeñita. O sea que era una mujer muy proclive a los caricaturistas. O que gustaba mucho a ese mercado, vaya. Efectivamente. Bueno, con uno de aquellos caricaturistas, que no era el novio de la Ideal Extremeñita, con Saudaró, Caíto funda en 1932 la Sociedad Española de Dibujos Animados y se convierte en pionero de la animación en nuestro país, aunque estas películas al parecer no se conservan. Durante la Segunda República, además de colaborar en periódicos como El Imparcial, también crea su personaje más conocido, Gutiérrez, que dará nombre a una revista humorística en la que criticaba el fracaso de la burocracia española. Realmente el personaje tenía mucho de mí, porque yo era entonces un probo y celoso funcionario del Estado. Y así era Gutiérrez, el jefe del negociado de incobrables en la Dirección General de Cuentas Atrasadas. Bueno, pues esa revista humorística, Gutiérrez, fue muy famosa en aquella época. Ya llega la Guerra Civil, Caíto regresa a Valencia, donde se gana la vida como profesor de caligrafía en una academia, y de vuelta en Madrid, al término del conflicto, colabora en Blanco y Negro, ABC o Ya, además de seguir con sus famosas críticas taurinas. De ese modo, la fama de Caíto no deja de crecer y es invitado a todo tipo de banquetes donde vive anécdotas de todo tipo. Pues así como cosa anecdótica, recuerdo un banquete a Jardiel Poncela que se iba a Hollywood y no asistió Jardiel Poncela. Y recuerdo de otro que la cena, en vez de empezar a las 10, pues empezó a las 12. Y Tono, cuando tomó el helado, dijo, gracias a Dios que me llevo algo caliente a la boca. Claro, porque la sopa ya salió a las 11:30, totalmente helada, y ya el helado... Ay, me encanta. Sí, bueno. Pues Miguel Miura, Jardiel Poncela, Edgar Neville o Tono, pues eso, muchos de sus amigos terminaron trabajando en la famosa revista La Codorniz, pero Caíto es otra de las referencias en la renovación del humor en España. Además de su trabajo en prensa, también colaboró en revistas infantiles como Pinocho o Macaco, competidora directa de Gente Menuda, así como también dirigió sus propias publicaciones, fundamentalmente Dígame. También escribió una autobiografía, atento, Yo García, una vida vulgar,
porque se apellidaba así, García. O sea, que es García también, Caíto. Sí, es Caíto. Ricardo García López se llamaba. Sí, es que... Bueno, Caíto, por cierto, nunca dejó su trabajo en Correos, que le ayudó a no pasar o sea, las penurias propias de la la bohemia de su época. De hecho, se jubiló allí, en Correos. Autor de unas 10.000 caricaturas, Ricardo García López, Caíto, murió en Madrid el 31 de enero de 1984. Con absoluta seguridad, poco reconocido o poco conocido para lo que se merece. Porque ha tenido 6 frases ahí que Brillantes. que marcan lo del Elama Gustavo, Lo del aunque Elama no fuera suya, aunque fue fuera de tono. Pero claro, él estaba ahí para luego contarla. Había que estar allí en la banda. Para contarla, Para contarla, al lado de tono. Otro jienense, humorista, por cierto. Los dos eran de ahí, de la provincia.